levanta su ánimo, su espíritu a través de estudiar y leer el libro de Salmos. I hope that through the reading of the book of Psalms that your spirits are encouraged and uplifted. Y nos da mucho gusto verlos aquí en esta mañana. And it gives us great joy to see you all this morning. Psalms 24. Salmo 24. It follows Psalms 23. Sigue después del Salmo 23. Psalms 23 is a Psalms of the shepherd. El Salmo 24 es un salmo del pastor. And everybody is familiar with Psalms 23. Y todos son familiarizados con el Salmo 23. Everybody enjoys Psalms 23. A todos les encanta el Salmo 23. And almost everybody has memorized Psalms 23. Y la mayoría de la gente se ha memorizado el Salmo 23. Or portions of Psalms 23. O porciones del Salmo 23. What a beautiful Psalms. Qué hermoso salmo. Psalms 24 follows Psalms 23. El Salmo 24 continúa con el Salmo 23. And it's about the king. Y se trata acerca del rey. It's about glorifying, exalting the king. Se trata acerca de glorificar y exaltar al rey. David knew how to glorify his king. David sabía cómo glorificar a su rey. When they brought the ark back to Jerusalem, Cuando regresaron el arca a Jerusalén, the Bible says that David got excited. la Biblia nos dice que David se emocionó. He was overwhelmed because the presence of God had returned. Él estaba emocionado porque la presencia del Señor había regresado. And this Psalms is about that excitement. Y este salmo se trata acerca de esas emociones, The presence of God. de la presencia del The Señor, reality of the mighty God that we serve. de la realidad del gran Dios que servimos. And this is how David starts Psalms 24. Y así es como David empieza el Salmo 24. It says, the earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. The world, the earth is the Lord's. El mundo es del Señor. He made it. Él la creó. He created it. Él la creó. Everything that we see Todo lo que nosotros vemos was created by God. fue creado por Dios. So David wants us to understand Así que David quiere que nosotros entendamos that the earth que la tierra is the Lord's. es del Señor. And everything that's in the earth Y todo lo que está en la tierra was created by Him. fue creado por Él. Not man. No por el hombre. And that's the problem today. Y ese es el problema el día de hoy. Man wants to receive the credit. El hombre quiere recibir todo crédito. Man wants to be honored, respected, El hombre quiere ser honrado, respetado, as if he is in charge or in control of this world. como si él estuviera a cargo o en control de este mundo. No, the Bible says No, la Biblia nos dice, the earth is the Lord's. el mundo es el Señor. Let's get it straight this morning. Vamos a poner las cosas bien derechas. God is the creator of this earth. El Señor es el creador del mundo. In fact, in the beginning, in Genesis chapter 1, En Génesis capítulo 1, it says, and God created the heavens and the earth. nos dice que Dios creó los cielos y la tierra. And then he said he created
the lights. Y luego nos dice que Él creó la luz. He created the moon, the stars. Él creó la luna y las estrellas. And then he created the animals. Y luego creó los animales. It wasn't until the sixth day Y no fue sino después del sexto día. Guess who was created? Adivinen quién fue creado. Man and woman. El hombre y la mujer. So how can man claim to be the owner of this world? Así que ¿cómo puede ser que el hombre reciba el crédito por crear el mundo? God is the creator of the heavens and earth and everything we see. Dios es el creador del mundo y la tierra y todo lo que nosotros vemos. And then verse 2 says this. Y el versículo 2 dice lo siguiente. For he has founded it upon the seas and established it upon the floods. Porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Did you know that there's more water, more ocean than land? ¿Sabía usted que hay más agua que tierra en este planeta? It's about 70% of water. Es alrededor de un 70% de agua. Wow. How did David know this? ¿Cómo fue que David sabía eso? How can he declare it without seeing the world through a satellite? ¿Cómo fue que él pudo declarar algo como esto sin ver el mundo por un satélite? How could he know without traveling around the world? ¿Cómo pudo él saber eso sin viajar alrededor del mundo? It was through the Spirit of God. Fue a través del Espíritu de Dios. Revelation. Revelación. Knowledge of God. Conocimiento de Dios. That he could write these words. Que él pudo escribir estas palabras. Thousands of years ago. Miles de años atrás. And yet, y aún sin embargo, he said, the earth has founded, it was founded upon the seas and established it upon the floods. Dice, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. David was connected with his God. David estaba conectado con su Dios. David had a deep relationship with his God. David tenía una conexión divina con Dios. He was not confused of who created the heavens and the earth. Él no estaba confundido de quién creó los cielos y la tierra. He knew that his God was big. Él sabía que su Dios era grande. And he served him. Y él lo servía. And then he asked a question. Y después él preguntó una pregunta. And here's the question. Y aquí va la pregunta. This is a question for you and for me. Esta es una pregunta para usted y para mí. It says, who shall ascend into the hill of the Lord? Or who shall stand in his holy place? ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Who? ¿Quién? Who can get close to God? ¿Quién puede acercarse a Dios? Who can know God? ¿Quién puede conocer a Dios? That's a good question. Esa es una buena pregunta. Because if you desire to know God, Porque si usted desea conocer a Dios, if you desire to get close to God, si usted desea acercarse a Dios, you need to know how. debe de conocer cómo. I think all of us are here this morning Creo que todos los que estamos aquí en esta mañana want to know God deeper. queremos conocer a Dios más profundo. I think all of us this morning Creo que todos los que estamos aquí en esta mañana want to know God profoundly. queremos conocer a Dios profundamente.
And the question is, Y la pregunta es, who shall ascend ¿quién subirá unto the hill of the Lord? al monte de Jehová? And who shall stand in his holy place? ¿Y quién estará en su santo lugar? Who? ¿Quién? Who? ¿Quién? David says this David dice lo siguiente in verse 4. en el versículo 4. He that has clean hands and a pure heart. El limpio de manos y puro de corazón. He mentions 4 things in this verse. Él menciona 4 cosas en este versículo. The first one is, La primera es he who has a clean heart or hands. aquel que tiene manos limpias. What does that mean? ¿Qué significa eso? I gotta wash my hands. ¿Me tengo que lavar las manos? I've been doing it because of the COVID. Yo lo he estado haciendo por lo del COVID. This is what it means. Esto es lo que significa. Clean hands Manos limpias o limpio de manos speaks about your actions, habla acerca de tus acciones, your lifestyle. su estilo de vida. How are you living? ¿Cómo es que está viviendo usted? What kind of testimony do you have? ¿Qué tipo de testimonio lleva? Are you an example? ¿Eres un ejemplo? Are your words, are they an example? ¿Sus palabras son un ejemplo? Are your hands clean? ¿Sus manos están limpias? Can people see Jesus through you? ¿Pueden los demás ver a Jesús a través de usted? How do you live? ¿Cómo es que vive usted? You see, how you live, Como usted vive, it gives testimony da testimonio that there's a real God. de que hay un Dios verdadero. See, when you live for Jesus every day, Cuando usted vive para Jesús todos los días, when you walk in faith, cuando usted camina en la fe, people see. la gente puede ver eso. And they see Jesus through you. Y pueden ver a Jesús a través de usted. So, clean hands has to do with actions, Así que el limpio de manos tiene que ver con nuestras acciones. the way we live. La manera de cómo vivimos, el estilo de vida. And then it says, pure heart. Y luego dice, y puro de corazón. What does that mean? ¿Qué significa eso? Your motives. Sus motivos. What's in your heart? ¿Qué es lo que hay en su corazón? Is there a heart of worship? ¿Tiene un corazón de adoración? Do you have a heart of love? ¿Tiene un corazón de amor? Do you have a heart of service? ¿Tiene un corazón de servir? Do you have a heart that gives? ¿Tiene un corazón que da? Do you have a heart that's compassion? ¿Tiene un corazón que está lleno de compasión? A pure heart. Un corazón puro. Clean hands Manos limpias. speaks about our life, Habla de nuestra vida. and a pure heart Y un corazón puro speaks about our motives. habla de nuestros motivos. Number 3, Número it 3. says, not lifted up soul unto vanity. El que no ha elevado su alma a cosas vanas.
Is God first in your life? ¿Es Dios el primero en su vida? Or is it material things? ¿O son las cosas materiales? What's number one? ¿Qué es lo primero? What's first place? ¿Qué toma el primer lugar? What occupies your heart? ¿Qué es lo que ocupa su corazón? Things of the world ¿Las cosas del mundo or things of heaven? o las cosas del cielo? And then it says, nor sworn deceitfully. Y luego dice, ni jurado con engaño. You want to see God? ¿Quiere ver a Dios? You want to ascend to the hill of the Lord? ¿Quiere ascender al monte de Jehová? You want to see the power of God? ¿Quiere ver el poder de Dios? You want God to work in your life? ¿Quiere que Dios trabaje en su vida? Have clean hands, Tenga manos limpias, a pure heart, un corazón puro, have a right mind. tenga una mente correcta, And you'll see the power of God work in your life. y usted verá el poder de Dios trabajar en su vida. This is David. Este es David, looking to see mirando para ver the power of God move in his life. mirando para ver el poder de Dios moverse en su vida. Jesus said the same thing Jesús dijo lo mismo in Matthew 5:8. en Mateo 5:8. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pure heart. Un corazón puro. You want to see God work ¿Quiere ver a Dios trabajar in your children, en sus hijos, in your family, en su familia, in your life? en su vida? It's all about a pure heart. Se trata de tener un corazón puro. Whatever is in your heart, Lo que haya en su corazón, it's not good, si no es bueno, it's evil. es malo. If it's evil, Si es malo, it'll keep you from seeing God. le mantendrá de poder ver a Dios. We want to see God work. Queremos ver a Dios trabajar. It's all about a pure heart. Se trata de tener un corazón limpio. Verse 5. Versículo 5. For he shall receive the blessing from the Lord and the righteousness from the God of his salvation. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Verse 6. Versículo 6. This is the generation of them that seek him, that seek his face, O Jacob, Selah. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob, Selah. Of course, when you seek the Lord Cuando busques al Señor with all your heart, con todo tu corazón, a pure heart, con un corazón limpio, you seek and you knock, cuando busques y toques, guess what? adivina qué, You will find him. vas a encontrarlo. You will find satisfaction. Encontrarás satisfacción, You will find the blessing. encontrarás la bendición, You will be filled, serás lleno, satisfied satisfacido when you seek him. cuando lo busques. Don't become distracted. No te distraigas. Keep your eyes on him. Mantén tu mirada en Él.
Verse 7 says, lift up your heads, O ye gates, and be ye lift up, ye everlasting doors, and the King of glory shall come in. El versículo 7 dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. David's picturing the ark David está viendo la imagen del arca as it is being brought to the temple. como es al que traigan el arca al templo. The doors and the gates are open. Las puertas están abriendo And the King of glory is in the temple. y el Rey de la Gloria está en el templo. This morning, En esta mañana we have invited the King of glory hemos invitado al Rey de la Gloria to invade our lives. para que invada nuestras vidas. He is here. Él está aquí, He is present. Él está presente, The King of glory el Rey de la Gloria is present. está presente. We give him the honor and the glory. Le damos a Él la honra y la gloria. It says that the King of glory shall come in. Dice que el Rey de la Gloria entrará. Clean hands, Manos limpias, a pure heart, un corazón limpio, no deceit, que no haya engaño, and the King of glory will come in. y el Rey de la Gloria entrará. A lot of people ask the question, Mucha gente se pregunta, how come I can't feel God? ¿por qué no puedo sentir a Dios? Where is God? ¿Dónde está Dios? Clean hands, Manos limpias, pure heart, un corazón puro, and no deceit. que no haya engaño, You will see God. y verás a Dios. You will see God. Verás a Dios. God will work. Dios trabajará, God will touch. Dios tocará, God will fill. y Dios llenará, God will speak. Dios hablará, Because of clean hands porque las manos and limpias a pure heart. y el corazón puro. He asked another question. Él preguntó otra pregunta. In verse 8 it says, who is the King of glory? El versículo 8, ¿quién es este Rey de Gloria? Who is the King of glory? ¿Quién es el Rey de la Gloria? Many people are asking today, Mucha gente se pregunta el día de hoy, who is the King? ¿quién es el Rey? And many people have a king. Y mucha gente tiene su Rey. Several years ago, Hace varios años, a singer was proclaimed to be the king of rock. un cantante se proclamó ser el Rey del rock. The king of rock. El Rey del rock. That poor king Ese rey pobre died a horrible death. murió una muerte triste. David says, who is the king? David dice, ¿quién es este rey? Not too long ago, another king, No hace mucho tiempo atrás, un rey, another singer, otro cantante, people acknowledge him as the king of pop, la gente lo proclamaba ser el rey del pop, pop music. la música pop. Well, that king also died a horrible death. Y también ese rey murió una triste muerte. A lot of kings have come, Y muchos reyes han venido,
and a lot of kings have gone. y muchos reyes se han ido. But David says, who is the king? Pero David dice, ¿quién es este rey? Who is the king of glory? ¿Quién es el rey de gloria? I want to submit to you this morning. Quiero someterme a ti en esta I mañana. want to be clear to you this morning. Quiero ser claro contigo en esta There mañana. is only one king, Solamente hay un rey, the king of glory, el rey de la gloria, Jesus Christ, Cristo Jesús, the Lord and Savior, el rey y salvador, the eternal king, el rey eterno, the everlasting king. el rey eterno. There is only one king, Solo hay un rey, and that's King Jesus. y ese es el rey Jesús. Give him praise. Dele alabanza al Señor. Who is the king of glory? ¿Quién es el rey de gloria? The Lord. Jehová, The Lord. Jehová, Strong and mighty, the Lord mighty in battle. el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. That's the king. Ese es el rey. Our king will never fail us. Nuestro rey nunca nos fallará. Our king reigns. Nuestro rey reina. He lives. Él vive And he's coming soon. y Él regresará He's pronto. coming soon. Él regresará pronto. Who is the king of glory? ¿Quién es el rey de gloria? Strong and mighty, Fuerte y valiente. the Lord mighty in battle. Jehová el poderoso en batalla. That's our king. Ese es nuestro rey. Oh, we serve a mighty God. Nosotros servimos un Dios poderoso. Our king gives us everlasting peace. Nuestro rey nos da paz eterna. Our king Nuestro rey has defeated the enemy. ha vencido al enemigo. Our king Nuestro rey has overcome ha vencido death. la muerte. Our king Nuestro rey lives forevermore. vive para siempre. Our king Nuestro rey is on his throne, está en su trono and he still reigns. y aún Él reina. He still reigns. Él aún reina. Who is the king of glory? ¿Quién es el rey de gloria? Say with me. Dígalo conmigo. Who is the king of glory? ¿Quién es el rey de gloria? A ver, acá, déjame ir acá. ¿Quién es el rey de la gloria? A ver, déjame ir para acá, porque acá unos tres nomás. ¿Quién es el rey de la gloria? ¡Woo! Aleluya. Decláralo. Decláralo. Dios vive. Dios es poderoso. God is powerful. Él es el rey de la gloria. He is the king of the glory. Fuerte y poderoso en batalla. Strong and mighty in battle. Es el Dios que servimos That's the God that we serve. y Él reina como rey. And He lives as king. Who is the King of glory? ¿Quién es este rey de gloria? Victorioso somos porque Él reina. We are victorious because He lives. Romans 8:35 says this. Romanos 8:28 It says, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, distress, persecution, famine, nakedness, peril, sword? Perdón, Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Verse 37 says, no, in all these things we are more than conquerors through Him that loved us.
El verso 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. The King, El Rey, the King of glory, el Rey de la gloria, has given us the victory. nos ha dado la victoria. Aren't you glad to be part of that kingdom? ¿No está feliz de ser parte de ese reino? Where our King Donde nuestro Rey rules and reigns vive y reina and is victorious. y es victorioso. That's the King of glory. Ese es el Rey de gloria. Lift up your heads, verse 9 says, O ye gates, even them up, you everlasting doors, and the King of glory shall come in. Verso 9 dice, alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. It's a repeat of verse 7. Se repite lo que dice el versículo 7. Why? ¿Por qué? Whenever there's a repetition, Cuando hay una repetición, the writer wants us to understand it fully. el escritor quiere que lo entendamos completamente. So there's a repeat. Así que hay una repetición. Don't forget it. No se le olvide. Don't forget it. No se le olvide. I am the King of glory. Yo soy el Rey de la gloria. I am Almighty God. Yo soy Dios Todopoderoso. Verse 10 is also a repeat Versículo 10 es una repetición también of verse 8. del versículo 8. Why? ¿Por qué? Because some of us are pretty hard-headed. Porque algunos de nosotros somos muy cabezones. Sometimes they got to tell us 2 or 3 or 4 times A veces nos tienen que repetir las cosas 2 o 3 veces before we get it. antes de que lo entendamos. Who is the King of glory? ¿Quién es este Rey de gloria? The Lord of hosts. Jehová de los ejércitos. So when you face trouble, Así que cuando usted enfrente problemas, ask the question, hágase una pregunta. who is the King of glory? ¿Quién es el Rey de la gloria? And then answer it. Y luego contéstela. Jehovah, mighty God. Jehová, Dios poderoso. Yeah. Yeah. He is the King, Él es el Rey and He lives forevermore. y Él vive para siempre. And He is with us this day. Y Él está con nosotros el día de hoy. I'm going to ask the team to come up. Voy a pedirle al equipo que pase, por favor. Who is the King of glory? ¿Quién es el Dios de la gloria? Those who believe. Those who believe. Aquellos que creen. How many believe? ¿Cuántos creen? Who's your king? ¿Quién es su Rey? Who is your king? ¿Quién es su Rey? In trouble? ¿En problemas? In the valley? ¿En el valle? In the storm? ¿En la tormenta? In the tough times? ¿En los tiempos difíciles? Woo. Who is the King of glory? ¿Quién es el Rey de gloria? Who is the King? ¿Quién es el Rey de gloria? Jehovah, mighty God. Jehová Dios poderoso. He's my King. Él es mi Rey. He's your King. Él es su Rey.
Would you stand? Puede ponerse de pie, por favor. We want to pray for those in need this morning. Queremos orar por aquellos que tienen necesidad esta mañana. The King of Glory is here. El Rey de la Gloria está aquí. Would you come to the altar? We want to pray for you. Acérquese al altar, queremos orar por usted. What is your need? ¿Cuál es su necesidad? The King of Glory is here. El Rey de la Gloria Yes. está aquí. Yes. Come. Venga, Just lift your hands to the King. levante sus manos al Rey. Bow before him. Póstrese delante de Él. Come with clean hands. Venga con manos limpias. Come with a pure heart. Venga con un corazón limpio. He'll touch you this morning. Él le tocará en esta mañana. El esplendor del Rey, Nelly, come help me pray. vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz. Ushers, if you help me pray, come. La oscuridad, tiembla su voz, tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios.
gloria a Jesucristo. Oh, te honramos, Jesús. Oh, glorioso Rey. Oh, poderoso Dios. Tú eres el Rey de la gloria. No hay ningún otro Rey. Tú eres el único Rey, Jesucristo. Te adoramos, te exaltamos. Oh, Dios del universo. Oh, sí, oh Dios. Queremos más de ti, oh Dios. Queremos conocerte. Queremos, Señor, ver tu poder en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia. Manifiéstate, oh Rey poderoso. Oh, sí. Gracias, te damos, Jesús. Tú eres el Rey. Aleluya. Sí, Señor. Gracias por tocar las vidas. Thank you, Lord, for touching the lives. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Cuando declara que tú eres el Rey de la gloria, el único Rey. You're the only King, the King of the universe. We honor you, we serve you. Te honramos y te servimos, oh Padre. Gracias, Jesús. Oh, solamente el Rey de la gloria puede perdonar nuestros pecados. Solamente el Rey de la gloria puede purificarnos, lavarnos con su sangre preciosa. Ningún otro Rey tiene poder para limpiarnos y perdonarnos. The only one that can forgive us of our sins is the King of glory, Jesus Christ. There's only one King. Hay solamente un Rey, Jesús. Que Dios les bendiga, estamos despedidos. God bless you.